Más que Vencedores es un programa totalmente inspirado en Dios y es para compartir y conocer cómo por medio de una relación con Dios podemos vencer ante cualquier circunstancia que pase en nuestra vida o situación. ¿Por qué? Porque Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y todos los que hemos sido llamados a un propósito, nos predestinó a ser transformados en su verdad, siendo más que vencedores en Cristo. El tema de hoy es madurez espiritual. Como saben, hemos estado impartiendo nuevamente la serie Los tiempos de Dios. ¿Cuál es la intención de esta serie? Hacer saber que en la generación que hoy en día nos toca vivir a nosotros, tanto adolescentes, jóvenes, adultos mayores, estamos viviendo una generación donde la iglesia de Cristo, donde cada vez que llega una persona a los pies de Cristo, cómo es el acceso que tenemos hoy en día, cómo el tiempo de la gracia, entender el que estamos viviendo el periodo de la gracia después de que Cristo resucitó. Gracias a Él somos más que vencedores, porque todo aquel que crea en Él no se va a perder y va a tener vida eterna, vida en abundancia y no la va a perder, porque su alma queda sellada para Cristo cuando profesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero también empezamos a caminar con Él y empezamos a experimentar una vida con Él y empezamos a vivir los tiempos de Dios. Dios al final es el que marca y da la pauta de lo que debe de acontecer de acuerdo a las generaciones que estuvieron, las que estamos hoy presentes y las venideras. Hoy en día hay acontecimientos a nivel global, pero todo eso lo podemos ver reflejado el cumplimiento de las profecías en la palabra del Señor, el tiempo que vivimos hoy gracias a nuestro Señor Jesucristo, su periodo, el periodo de la gracia, este favor y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que también es importante porque de ahí viene nuestro Señor de señores. Recordemos que el pueblo de Israel fue elegido por el Señor. Fue un pueblo donde Dios, a través de cómo veía que el mundo no llevaba una buena, pues ahora sí que principios, bases, valores, se movía a través de emociones y de forma egoísta, haciendo lo que uno quiere sin respetar unos a otros, eligió a través del patriarca Abraham mostrarse y elegir a un pueblo para mostrar el poder de Dios a través de cómo cuidaba a su pueblo. Hoy en día, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la profecía que ya no iba solamente a redimir al pueblo de Israel, sino vino a traer salvación a la humanidad. Y podemos leer en Isaías y también desde el Génesis, cómo proféticamente Dios habla a la serpiente y le dice a la serpiente antigua que es Satanás y le dice que pondrá enemistad a través de ese engaño que sufrió la mujer, porque Satanás tomó el cuerpo de una serpiente y la serpiente engañó a Eva cuando Dios ya les había establecido que no comieran de ese árbol de la ciencia, del bien o bien del bien y del mal, según ahora sí que la versión que tú leas en tu Biblia, y ahí pone, Dios establece algo donde dice que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza y la simiente, que son los demonios de Satanás, le dañarán o le herirán el calcañar, o sea, el talón. Y de ahí de alguna manera proféticamente la simiente, Jesucristo tenía que tomar el cuerpo de hombre, venir, nacer con un cuerpo y hacer el sacrificio perfecto para venir y aplastarle la cabeza al enemigo y exponerlo
sacar a la luz toda la oscuridad y todo lo que el enemigo ha hecho por generaciones, desde que se levantó contra Dios queriendo ser Dios. Y todo eso es la falta de identidad, la falta de entender que necesitamos a Dios en nuestro corazón para ir adelante. Hemos hablado acerca de la identidad que debemos de tener en Cristo, que somos destinados a formar parte de su familia. No somos solamente creación, somos familia de Dios. Y qué grandeza que nos pueda llamar hijos. Hijos, pero también que Él nos diga que nosotros podamos decirle, Padre, te necesito. Padre, yo te amo. No tenemos aún, a veces creemos que Dios es un señor con barba larga, pelo canoso y está enojado y sentado en un trono. No, Dios es amor, también es justo y también nos corrige cuando es necesario para limpiar y sanar heridas, para limpiar y quitar todo aquello que estorba, toda amargura, todo coraje, todo espíritu inmundo que a veces sin querer queriendo lo cargamos en nosotros cuando desconocemos el mundo espiritual, cuando desconocemos las cosas de Dios verdaderamente, que existe un bien y existe un mal. No existe un intermedio, o es blanco o es negro. Y a través del proceso, cuando vamos viviendo con Cristo, he hecho un paréntesis para explicar lo que hemos visto a través de esta serie y que yo los invito a que puedan ver los episodios anteriores y puedan llegar hasta este punto de este tema de madurez espiritual, del por qué hemos llevado esto acerca de los tiempos de Dios. Dentro de los tiempos de Dios es necesario que nosotros maduramos, porque no siempre podemos ser bebés. Y eso lo vemos reflejado a través de cómo nuestro cuerpo físico va creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo. Todo requiere un tiempo. Y necesitamos estar totalmente circulando como una fuente, ¿verdad? La palabra de Dios es así, pero también nosotros es que no hay estancamiento en Dios. Y como nosotros pertenecemos a Dios, debemos de entender que vamos a ser procesados, vamos a vivir circunstancias en nuestra vida, pero es para el bien de nosotros y eso nos va a llevar a prosperar, a seguir avanzando en nuestra vida. Entonces tenemos que madurar. No todo el tiempo podemos ser bebés espirituales, tenemos que aplicar lo que hemos enseñado como nuestros padres sanguíneos, nuestra madre, nuestro padre, los valores, lo que nos han puesto, nosotros tenemos que demostrar que tanto hemos tomado esas bases para replicarlas en nuestra vida y que se vea a través de un conflicto por medio de a lo mejor, falta de entendimiento entre una relación de pareja, entre hermanos, en una relación laboral. ¿Cómo yo me muestro? Recordemos, y eso lo hemos visto que en los libros de Corintios habla acerca de que Dios nos ha dado dones y talentos. El Espíritu Santo nos ha dado dominio propio. Entonces nosotros vamos a demostrar ese dominio propio ante las circunstancias. Yo sé que no es fácil, pero por eso somos procesados. Porque por medio de esos procesos conocemos quién está con nosotros, mayor es el que está en nosotros y el que nos da la paz, la seguridad que necesitamos para hacer lo que estemos haciendo el día de hoy, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud. Tú demuestras esa madurez, que hoy me quedé sin trabajo, pero yo sé que el Señor va a restaurar y me va a poner en ese lugar que yo necesito en mi vida. Va a ponerme, pero ya no en un lugar como antes, un lugar que yo necesito para ir a otro nivel. Me va a entregar algo mejor para yo administrarlo, no como en nuestra vieja vida,
que hacíamos las cosas a nuestra conveniencia o a lo que nosotros creíamos que estaba bien. Pero leyendo el manual de vida, que es la palabra del Señor, nos muestra cómo hacer las cosas. Inclusive yo te invito a que cuando no sepas qué hacer o cómo actuar cuando estés viviendo una circunstancia, vea el manual de vida. O si tú el día de hoy ves noticias y no entiendes por qué suceden esas cosas, quiero decirte que ahí aparece el por qué está pasando todo lo que vemos hoy en día, los acontecimientos, y es por falta de madurez espiritual. Es por falta de estar, que no estamos sujetos y porque Dios y Cristo no viven en el corazón de esas personas que han tomado posesión y esos puestos de liderazgo y están llevando al mundo como se les ocurre o a su conveniencia, ¿verdad? Sin saber que tienen un tiempo limitado en el que están desaprovechando como es el periodo de la gracia. Pero entrando más a profundidad en este tema de madurez espiritual, es necesario que comprendamos que que necesitamos esos ambientes que Dios va a poner en nuestra vida y vamos a ser guiados mediante el Espíritu Santo para ser procesados y que la madurez crezca. No podemos estar todo el tiempo de la misma manera en el mismo nivel, tenemos que avanzar. Inclusive, muchas de las cosas que nos sucedan nuevamente económicas de trabajo, no las vamos a resolver siempre de la misma manera. Van a ser de forma distinta. Como yo te puedo compartir en la empresa que yo tengo, ya son 4 años, gracias al Señor, que tenemos corporativo EM, tenemos 4 años. Y yo le doy gracias al Señor porque yo he visto ese crecimiento, cómo ha forjado mi carácter cuando pone ese ambiente. Y el ambiente me refiero a cuando pasan circunstancias que para mí yo lo puedo ver como un problema, pero el Señor lo va a utilizar como un medio para que yo madure y para que yo trascienda y el problema a mí no me mueva, que yo me mantenga confiado porque el Señor está de mi lado y yo tengo un carácter firme que sé que estoy viviendo una circunstancia que me está incomodando, pero el Señor como es tan grande y me ha dado un Espíritu Santo, ha puesto su Espíritu Santo para que habite dentro de mí él mismo y que esté conectado mi alma y mi cuerpo, yo tenga el dominio propio para que en esa circunstancia complicada económica yo entienda que estoy pasando un momento, no porque él quiera hacerme caer, sino para que sepa que debo depender de él y que él es mi bendición y que fuera de él yo no puedo hacer las cosas que trasciendan. Necesito estar sujeto al Señor, pero necesito tomar ese tiempo y a veces esas situaciones que pasan en nuestra vida son recordatorios y otros para llevarnos a un nivel porque nos va a entregar más. Y es una responsabilidad que yo debo de tener el carácter para administrarlo bien, porque como mayordomos que somos, ese coche, esa empresa, ese trabajo, esa familia, casa, lo que sea material, ministerio, necesitamos cuidarlo, porque es el primer ministerio que nos ha entregado la familia, nuestro trabajo y todo lo demás que por añadidura Dios lo va poniendo en nuestra vida. Y tenemos que tener el carácter, la madurez para demostrar cómo lo cuidamos, cómo respondemos cuando a lo mejor una persona o mi pareja, mi esposa, mi esposo viene y a lo mejor está un poco tenso y hay alguna discusión. ¿Cómo yo actúo en esa circunstancia? ¿Permito darle pie a esa contienda? Ahí es donde mostramos qué tanto hemos crecido con Dios. Si conocemos de la palabra es para que la tomemos, nos alimentemos, pero también necesitamos que crezca ese alimento, se vea reflejado en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo se va a hacer? Cómo yo me conduzco. Desde el día que yo me levanto, yo sé que necesito al Señor, necesito tomar ese tiempo de intimidad.
de oración, de alabarle, de adorarle y agradecerle. Y al salir de ese cuarto, que yo tengo mi cuarto de guerra donde yo oro, y así comienzo mi día. Y en el trabajo, a lo mejor el día de hoy pude haber tenido un conflicto con algún cliente, pero yo tengo que mantenerme sereno y maduro y mantener mi buen ánimo, sobre todo. Estoy viviendo un problema económico, de salud, lo que sea, pero yo me mantengo firme y me enfoco en resolver, en hacer mi parte y lo que le corresponde al Señor. Porque no tenemos que identificar qué es lo que le debemos de dejar al Señor. Como una de ellas, la venganza es del Señor. Nosotros ahí no podemos hacer nada. Dice la palabra del Señor, déjame a mí, la venganza es mía. Entonces ahí es donde nosotros, si a lo mejor estamos viviendo un conflicto legal, un conflicto donde nos están señalando, nos están de alguna manera poniendo en evidencia cuando nosotros no hemos tenido la culpa ante alguna circunstancia en nuestra vida, hay que dejarle al Señor, ponerle al Señor, entregarle al Señor. Y quiero compartirte porque a veces la gente no sabe cómo orar, no sabe cómo hacer eso. Decirle, Señor, yo te presento, Señor, esta circunstancia en mi vida. Tú sabes perfectamente cómo son las circunstancias y yo te pido, Padre, que hagas justicia ante esta circunstancia que estoy viviendo. No me está gustando, pero yo sé que tú vas delante de mí como poderoso gigante. Y te doy gracias, Padre, por revelarte en contra de mis opresores, en contra de aquellos que me están queriendo hacer caer. Gracias, Señor, porque tú me reconfortas y me das esa paz en mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y yo te invito a que expandas tu oración, a que sepas que en la oración no solamente es hacer una vana repetición todos los días. Dios nos dejó una forma de orar, Padre Santo, o sea, puedes hacerlo todo el tiempo, pero no es para que o sea, no es para hacer lo mismo todos los días. Tú puedes orar y darle gracias al Señor por tu vida, por la madurez, por la incomodidad que estás viviendo, que de alguna manera honesta estás diciéndole al Señor, si no me está gustando, pero yo sé que esto me va a llevar a otro nivel. Y retomo, estas situaciones nos van a ayudar a instruirnos en la parte económica, en la salud, en lo familiar, pero sobre todo en lo espiritual, que es lo que tenemos que trabajar, porque lo espiritual es lo principal. ¿Por qué? Porque a través de lo espiritual vemos la manifestación de forma física, que era lo que yo les decía. Satanás tomó el cuerpo de la serpiente y así es como se vio transformado o se manifestó más que transformado, perdón, se manifestó la mentira, el engaño. Fue así como se comunicó con Eva y hubo engaño. Y ese engaño generó corrupción. A través que Satanás vino a contaminar por medio del engaño, fue así como se vio reflejado en el mundo físico la situación del engaño, porque primero pasa por lo espiritual y luego lo vemos trascender en la vida física y eso lo vemos en las enfermedades. Que ayer yo lo compartía, estaba hablando acerca de la falta de perdón y cómo a veces por la falta de perdón existen enfermedades crónicas. Una de ellas es el cáncer, la artritis. Hay personas que están tan enojadas con las personas y que tienen muerte espiritual y que esa muerte espiritual se ve reflejada en su cuerpo, la tensión en sus articulaciones, del enojo que han tenido, esa opresión que sienten dentro de ellas y es como se detona la artritis. Y entre otras circunstancias, hay cosas que desconocemos, pero cuando nos adentramos a la palabra descubrimos más por qué es tan importante manejar lo espiritual para que en nuestro diario vivir se vea la manifestación. Cuando uno está tan en intimidad con Dios, se ve que tanto
Dios vive dentro de nosotros. Como yo les platicaba en alguna circunstancia de trabajo o de empresarial, cómo yo trato a mis colaboradores. Yo veo a veces a mis clientes que les desespera darles una capacitación o que los ponen a hacer tantas cosas, los llenan de tanto trabajo porque creer les delegan todo y uno como dueño de negocios deja a un lado las cosas importantes y las delegamos y creemos que ellos lo resuelven. Y consumimos o hacemos realmente, consumimos la salud, consumimos la energía, consumimos, eh, les hacemos producir cansancio y no nos damos cuenta. Entonces necesitamos ser maduros para saber cómo manejar la empresa que el Señor nos ha dejado, la casa que nos ha entregado, la esposa, el esposo, la familia, cómo cuidarlos, ¿verdad? Hoy tenemos los dispositivos, los teléfonos celulares, el iPad, la computadora, y estamos tan pegados a él que a veces descuidamos nuestro primer ministerio, que es nuestra casa que Dios nos ha puesto. Entonces nosotros ahí también mostramos nuestra madurez. Ahora con esto quiero llevarlos a Hebreos capítulo 5, verso del 11 al 14. Y quiero anticipar algo. Este verso que les estoy hablando habla acerca de la apostasía, pero el Señor me hablaba y me comentaba que este es el caso específico para hablarle a aquellos que ya han aprendido del Señor y también para los nuevos que vamos conociendo la palabra del Señor, que necesitamos madurar, que no todo el tiempo vamos a estar como bebés, dependiendo que estén orando por mí o yo estar sentado en el templo, en una congregación, en una prédica y solamente estar recibiendo sin hacer nada, que esa palabra solamente se retiene pero yo no hago nada. Y es una advertencia, de alguna manera. Está en Hebreos capítulo 5, verso del 11 al 14, y dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque los que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para que los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí nos está diciendo que no todo el tiempo podemos estar sometidos a eso de vengan y oren por mí. Yo me puedo tomar ese tiempo y orar, darme ese espacio, o yo solamente voy a escuchar la palabra del Señor y con eso me quedo y es suficiente y vivo feliz. No, necesitamos experimentar eso que estamos recibiendo. Ese alimento lo vamos a utilizar como materia. ¿Para qué? Para que en el momento de la circunstancia yo defina qué es bueno y qué es malo. Lo que está sucediendo, este problema, a ver, identifico qué necesito cambiar, qué necesito mejorar. O estoy viviendo esto, identifico a qué le voy a prestar atención y a qué no le voy a prestar atención. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo circunstancias, el enemigo también aprovecha de esas circunstancias y nosotros tenemos que ser más listos. Hay que saber escuchar la voz de Dios, identificarla, y esa es una voz que te da paz siempre. Y está la voz que es nuestra carne, nosotros mismos, nuestra misma conciencia y la del enemigo. Entonces necesitamos identificar esas tres voces. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo la circunstancia, a veces nos llegan los mensajes, no puedes, no eres suficiente. Y eso es lo que nos viene a hacer tropezar si nosotros no decidimos madurar.
Debemos de dejar de maquilar esos pensamientos y concentrarnos en que tenemos una identidad de justicia y yo voy a pasar la prueba. A ver qué es lo que tengo que hacer. Mañana, ¿a dónde me tengo que presentar si estoy viviendo una circunstancia de laboral? A ver, Señor, muéstrame, dame visión. Y uno se empieza a mover. En vez de estar concentrado, cruzado de brazos o llorando. Y yo les voy a decir algo, al inicio cuando Dios me entregó la empresa, viví algunas cosas que sí, lloré, pero no me detuve. Y eso fue algo que el Señor me enseñó. Sí, llora, patalea y todo, pero no te detengas. ¿Tienes miedo? Sí, pero yo voy delante de ti. Confía en mí, muévete. Y créanme que es así como experimento una relación, lo que es tener una verdadera comunidad con el Señor. Porque eso es lo que nos hace ejercitar y saber percibir las cosas espirituales. Cuando yo involucro a Dios en mis asuntos, en mis cosas que Dios pone, en todo, y así es como tenemos es el espíritu ejercitándolo y esa madurez va aumentando. Entonces, como reflexión, debemos entender que es necesario crecer y para esto hay que poner en práctica lo que ya hemos aprendido. Pero si solo estamos buscando alimento como bebés espirituales, sin poner en práctica, solo habrá un estancamiento. Para ello es necesario pensar como un verdadero hijo de Dios, dejar de pensar en mí mismo y pensar en los demás. No seamos como niños en nuestra manera de pensar, solo en nuestro corazón. Esa ingenuidad, ese corazón, solamente así hay que ser como niños. Pero en nuestra manera de pensar no podemos ser así. Seamos adultos. Eso es el primer paso para que nuestra madurez espiritual aumente. ¿Y cómo vamos a demostrar esa madurez espiritual? La forma en la que resuelvo un conflicto. Si yo conozco a Dios, sé que Él me va a dar dirección. Segundo, voy a vivir un tiempo determinado y voy a tener la oportunidad de demostrar qué tanto me permito que el dominio propio que me da el Espíritu Santo gobierne en mí para no quebrarme. El tercero, al comunicarme con aquellas personas en mi trabajo o en el lugar que se me haya tratado mal, yo tengo que ser más maduro. Si mi ofensor está ahí, por más fuerte que sea la ofensa, yo no la reservo en mi corazón, porque yo sé que si yo permito que me hieran mi corazón, va a haber resentimientos y yo no puedo cargar con eso, porque yo no quiero vivir amargado, yo no quiero vivir herido para después utilizar esas heridas para herir a los demás. El penúltimo, al escuchar la voz de Dios, que pone líderes también, la madurez cuando nos dan un consejo o el mensaje que viene de parte de Dios, o también con tu esposa, tu esposo o tu entorno. Dios va a poner a esa persona para darte un mensaje por si a veces no hemos entendido. Y al final, al perdonar. Y esto habla de nuestra madurez, qué tanto hemos crecido. Y ojo, vamos procesando todo esto, ¿verdad? Y vamos tratando de tomarlo, estas herramientas que Dios nos dio y aplicarlas. Claro, a veces estamos entre la resistencia, pero debemos de ser más astutos. El enemigo conoce la palabra del Señor y nosotros no podemos ignorarla. Nosotros tenemos que fortalecernos. El enemigo y su séquito de demonios no se la piensan para actuar. Ellos son, fíjense, esto es una de las reflexiones, hasta dónde el enemigo cómo actúa. El enemigo no se la piensa, el enemigo sabe cuál es su objetivo
¿Y hacia dónde va? Porque Él conoce, Él nos estudia y nos investiga. Pero ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo al estudiar la palabra del Señor? Tomar las herramientas y hacerlas parte nuestra para cualquier circunstancia que estemos enfrentando el día de hoy, la tomemos y las pongamos en práctica. Porque con esas herramientas yo desarmo al enemigo, con esas herramientas yo actúo confiadamente en que el Señor sé que me va a dar la sabiduría para tomar las decisiones o la decisión que el día de hoy debo de tomar en mi vida, que sé que va a cambiar. Yo pido el consejo al admirable consejero príncipe de paz, que es Cristo Jesús, y es así como demuestro mi madurez o en la manera en la que llevo mi casa, cómo atiendo a mi familia. Si el día de hoy yo tengo descuidado mi hogar, hay que empezar a observar y a examinar qué necesitamos voltear a ver. Entonces debemos de dejar de buscar comodidad. Demostremos con nuestras acciones qué tanto vive Cristo en nosotros. Como se los dije el programa pasado, yo no voy por la vida diciendo que soy cristiano. Yo quiero demostrar con mi diario vivir que soy un cristiano de verdad, que Cristo vive en mí. Y cristiano es un estilo de vida, una forma de vivir, porque mi objetivo es ser como Cristo y porque tengo una relación como Cristo, no es una religión. Yo no vivo atado al pecado. Es el pecado y soy yo, Eduardo. Independientemente, soy un hijo de Dios y mi identidad es que soy un hombre justo y que Dios va delante de mí. Esa es la verdadera definición de lo que es ser un hijo de Dios. No es una religión donde estamos señalando, tú hiciste, porque entonces estamos cayendo en religiosidades. Y Dios, dice la palabra del Señor, que Él ya no se acuerda más, ya no se va a acordar más de nosotros, porque lo que Él ve es a su Hijo en nosotros. Entonces, en Efesios capítulo 4, del 14 al 15 dice: así ya no seremos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios que quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si nosotros maduramos, lo que venga no va a venir a zarandearnos fácilmente. Vamos a crecer y vamos a trascender. Y como yo conozco mi identidad, como yo quiero ser como aquel que vino a darme libertad, aquel que me dio una enseñanza de cómo modelar mi vida, de cómo conducirme por la vida. Y te habla en todas las áreas, no solamente es en la parte espiritual, sino los bienes, tu hogar, tu familia, tu trabajo. Todo el Señor nos dejó una enseñanza, no nos dejó huérfanos. Entonces hay que ser cabeza, no hay que ser cola, como dice en Deuteronomio. El Señor te va a poner como cabeza y no por cola. Entonces Dios quiere que crezcamos en todas las áreas, que en todo seamos como Cristo. Él no nos limita de nada. Al contrario, busca que vayamos en aumento. Todo aquello que creemos que nos está afectando, al contrario, nos va a ayudar a trascender y a crecer. Pero es necesario que llevemos una gran comunión con Dios. Y esto nos lleva a tener una buena armonía en casa, una relación en pareja sana, una convivencia entre hermanos y padres, una economía sana, un ministerio que me permite ampliar mi campo de acción y ensanchar mis estacas. ¿A qué me refiero con ampliar mi campo de acción? A que el Señor te va a entregar más responsabilidades, pero que van a ayudarte a salir de tu comodidad para que podamos seguir trascendiendo y ensanchar nuestras estacas, esa autoridad, y que se demuestra que el Espíritu Santo vive dentro de mí y que tengo la autoridad para atar y desatar, como dice su palabra, y que soy un rey aquí y que lo represento al Señor, ¿verdad?
Entonces, lo que nosotros hablemos y digamos en este mundo impacta de alguna manera, tanto positivamente o negativamente en nuestra vida. Ahora también es tener dominio propio y escuchar la voz del Señor. Qué bello poder escuchar la voz del Señor y reconocerla y saber que tu Padre quiere hablar contigo todos los días y que también tienes dominio propio para que alguna circunstancia que venga en tu vida, tú no te quebras porque estás fortalecidas o fortalecido sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y cierro con este verso en Hebreos 6:7 dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce buena cosecha para os que la cultivan, recibe bendición de Dios. Todo aquello que nos estamos alimentando, si sabemos utilizarlo, va a producir buenas cosechas. ¿Cuáles son las que van a producir buenas cosechas? Lo que estemos haciendo hoy. Desde que yo me levanto y empiezo a tomar la decisión, ¿a quién le entrego mi tiempo? Mi primera hora del día, mi trabajo, mi empresa, todo. Todo es todo. Y ahí, en mi forma de vivir, estoy sembrando y eso va a producir una gran cosecha porque me he permitido salir de mi comodidad, porque he decidido madurar o crecer espiritualmente y esto va a producir grandes cosechas en nuestra vida, relaciones a largo plazo, una amistad larga y duradera, una familia carnal o sanguínea, pero también espiritual. ¿Por qué? Porque soy maduro y sé que a pesar de que me puedo equivocar, puedo pedir disculpas y también puedo perdonar, porque el Señor me ha dado la capacidad de perdonar, porque Él nos ha perdonado. Entonces, cuando estamos actuando, estamos sembrando a nuestro nivel de madurez. Entonces, estamos también dando un testimonio que decidimos ser más que vencedores ante cualquier situación que se presenta en nuestra vida. Me dio mucho gusto compartir contigo este tema de la madurez espiritual y ya estamos a 2 o 3 temas por terminar esta serie, los tiempos de Dios. Nos vemos en un próximo episodio, Más que Vencedores.